Hola, bendiciones, amigos y amigas del FEI. Quédate 30 minutos para ir a un viaje a las Escrituras y aprender de nuestro Dios. Hoy estaremos hablando, Dios da semilla al que siembra. Y nos toca leer 2 de Corintios, capítulo 9. Espero que te pongas cómodo, Dios habla a tu vida, habla a mi vida, porque pues cada vez que leemos las Escrituras, su palabra, Dios nos habla. Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos e hijas. Por eso cada vez que podemos, vamos a la palabra de Dios a tener y a buscar el alimento espiritual. Por lo tanto, pasamos entonces a leer hoy 2 de Corintios, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios en esta versión que se llama Biblia Reina Valera 1990, de la Comunidad Adventista del Séptimo Día. Dice así, verso 1. Acerca de esta colecta para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, del que me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Pero os envío a los hermanos, para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea vana, para que, como lo dije, estéis preparados. No sea que vayan conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenido, y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de vuestra confianza. Por eso creí necesario rogar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros, y apresten vuestra prometida donación, para que esté lista como expresión de generosidad y no de mezquindad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Que Dios es poderoso para colmarnos de toda gracia, a fin de que, teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad que obra por nosotros acción de gracias a Dios, porque esta asistencia no solo suple lo que falta a los santos, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por esta asistencia ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Y en su oración de ellos por vosotros manifiesten el ardiente afecto que os tienen por la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Muy bien, estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, y es esa carta que escribe el apóstol Pablo con el fin de tener un encuentro con la iglesia de Corintio. En todos estos días hemos venido hablando de la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto es la que enseña la conducta cristiana, la que de alguna manera nos enseña a nosotros. Y hoy estamos ya en el capítulo número 9. Y en el capítulo anterior habla de ofrenda para los santos. Una de las prioridades del apóstol Pablo fue hacer real, verídico y trabajar
por lo que le habían encomendado los apóstoles. Recordemos que en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se reúne el apóstol Pablo con los otros apóstoles y la iglesia de Jerusalén, y allí se le hace un encargo al apóstol Pablo, que se acordara de los pobres. Él confirma eso en el libro de Gálatas. Él nos dice estas palabras. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 10, él dice así, cuando está escribiendo este libro. Él nos dice de esta manera. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y en este capítulo 2 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo está explicando a las iglesias o a las iglesias de Galacia lo que él había recibido cuando hubo ese concilio, ¿sí? En el concilio de Jerusalén, si usted lee Hechos capítulo 15, va a encontrar cómo la iglesia se encuentra motivada y llegan a un acuerdo. Se llama el concilio de Jerusalén, pero el tema era la circuncisión y la incircuncisión. Allí se acordó que Pedro iría a los de la circuncisión y que el apóstol Pablo iría a los de la incircuncisión. Por tal razón, entonces allí también se le pidió el favor al apóstol Pablo, o a Pablo, porque en ese momento no era apóstol, se le pidió el favor que también trabajara por los pobres, que pidiera una ofrenda por los pobres, ¿sí? Y allí él está haciendo cumplir. Ahora, en el capítulo 15, ¿sí?, de Primera de Corintios, que leíamos anoche, una parte, el apóstol Pablo ha enseñado a la iglesia de los Corintios a cómo se debería o se debía recolectar la ofrenda. ¿Cuál era el procedimiento, la forma? Y eso lo explicamos, ¿sí?, en el video anterior. Ahora, hoy hemos leído 2 de Corintios, capítulo 9. Y a partir del verso 4, el apóstol Pablo le escribe a los corintios así: no sea que vayan conmigo algunos macedonios y os hallen desprevenidos y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de nuestra confianza. El apóstol Pablo ahora le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está diciendo: es necesario, ¿sí?, que ustedes, antes que yo llegue, tengan colectada la ofrenda, ¿sí? Porque, ¿qué tal que yo lleve a unos hermanos de Macedonia? Es decir, porque el apóstol Pablo quería a muchas personas adherirse a su viaje misionero, a su trabajo de campaña, y cuando él estaba en su viaje misionero, estuvo rodeado de otras personas. Y él está diciéndole a la iglesia de Corintio, le está diciendo: ya Acaya, ya Macedonia está organizada desde el año pasado, de tal manera que ya ellos saben lo que tienen que hacer. De esa misma forma, yo quiero que ustedes, corintios, también hagan lo mismo. Él está diciendo eso en el verso 2. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 9, verso 2, dice así: pues conozco vuestra buena voluntad, de la que me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Pero os envío a los hermanos, dice el verso 3, para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea vana, para que, como lo dije, estéis preparados. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? Él buscó, había una comunidad o unas iglesias, las iglesias de Macedonia, ya él las tenía organizadas para la ofrenda. Las iglesias de Acaya ya las tenía organizadas para una ofrenda. Ahora, él les envía a un grupo de hermanos, a los de Corintio, y les dice: les voy a enviar a unos
hermanos, para que ustedes vayan preparando la ofrenda. Porque, ¿qué tal que yo vaya en compañía de otros y ustedes no hayan preparado esa ofrenda? Se van a sentir ustedes avergonzados y yo también. Eso es lo que le está diciendo en el verso 4. Él le dice, no sea que vayan conmigo, dice el apóstol Pablo, algunos macedonios y os hallen desprevenido y nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes o vosotros, de nuestra confianza. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo era un hombre muy organizado, muy táctico. ¿Sí? Una persona que cuando uno lee la palabra de Dios era una persona que organizaba todo al detalle. ¿Sí? No dejaba nada al imprevisto. Y todo eso uno aprende cuando está leyendo estas cartas del apóstol Pablo. Y él está diciendo en el verso 5, por eso creí necesario rogar a los hermanos a que fuesen primero vosotros y aprendan la donación para que esté lista como expresión de generosidad y no de mezquindad. Entonces el apóstol Pablo toma un grupo, no sabemos cuánto, de hermanos y los envía a Corinto con la misión de que ellos fueran organizando una ofrenda para que cuando el apóstol Pablo llegara ya la ofrenda estuviera lista, ¿sí? Estuviera organizada. Y si el apóstol Pablo iba en compañía con otras personas, entonces ya todo estaba bien organizado. Y él dice, para que no se los cojan a ustedes prevenidos y no vayan a pasar una vergüenza a ustedes y vaya a pasar yo una vergüenza también. Todo esto entonces alerta sobre lo que es organizar un trabajo, ¿sí? Organizar un trabajo. Y entonces el apóstol Pablo lo está diciendo de esta forma. Dice en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios es poderoso para colmarnos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quería llegar aquí a el verso 10 para de alguna manera tratar de entender lo que es la ofrenda y la siembra, ¿sí? Miren que el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios algunos principios para dar una ofrenda. Y anoche explicábamos eso. Y hoy vamos a mirar otros detalles al momento de dar una ofrenda. Miren lo que pasa. Primero, y el que da semilla al que siembra. Es decir, si tú y yo queremos dar una ofrenda, el que nos va a dar la semilla es Dios. Mire cómo dice, y el que da semilla al que siembra y pan para comer. ¿Quién te da? ¿Quién da semilla al que siembra? Dios. Dios es el que da. Y aquí el apóstol Pablo dice, y el que da semilla al que siembra. Ojo, al que siembra. Eso es importante, ¿sí? Es decir, Dios da a la persona, le da a la persona semilla si tú quieres sembrar, ¿sí? Porque si no quieres sembrar, pues Dios no te va a obligar, ¿sí? Es decir, si tú quieres hacer una siembra en un familiar tuyo, en un amigo, en una vecina, como le explicábamos anoche, Dios te puso en el corazón de que debes darle un mercado allí para que coma una persona un día, a la vecina del frente o a una persona del sector, ¿sí? Y Dios te puso eso en el corazón de que le lleves algo al necesitado de lo que Dios te ha suplido. Entonces, ¿quién te lo da? Él dice, el que da semilla al que siembra. Es decir, siembra es complemento de la semilla. Si yo quiero sembrar, Dios me va a dar la semilla. Es lo que yo en mi hermenéutica
puedo entender, dice, y el que da semilla al que siembra y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera. Entonces eso es importante. Al momento de sembrar, primero, ¿quién me va a dar la semilla? Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el deseo de sembrar. ¿Sí? Yo quiero hacer una siembra en una hija, en un hijo, en un familiar, en una iglesia, no sé, donde Dios te ponga. El apóstol Pablo, eso es un principio. Primero, principio número 1. Dios da semilla si tú quieres sembrar. Tenlo pendiente. Si tú no quieres sembrar, pues no te va a dar semilla. ¿Sí? No va a haber semilla. ¿Qué semilla vas a querer si tú no quieres sembrar? Anoche hablábamos de la actitud. ¿Sí? Anoche hablábamos de la voluntad dispuesta de hacer las cosas, de la solicitud de hacer aquello. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, y el que da semilla al que siembra y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera. Entonces, principio número 1, si quieres sembrar, Dios te da la semilla. Aprende eso. 2, otro principio que está aquí, en el verso 7, me regreso. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Al momento de la siembra, el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Y ahí dice, no con tristeza, ni por necesidad. Es que si tú quieres sembrar, nadie te está obligando. ¿A ti quién te está obligando a sembrar? Nadie. Solo que tú en tu corazón quieres hacerlo. Y si quieres hacerlo, ¿sabe quién te va a ayudar? Dios. Porque Él dice, el que da semilla al que siembra. ¿Sí? El que da semilla al que siembra. Entonces eso es hermoso. Él dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Entonces cuando voy a dar, no voy a decir, ay Dios mío, le voy a llevar este mercado a esta señora que está en el sector porque no tiene ni para comer. Oye, salte de eso. No hay necesidad de llegar a ese extremo. ¿Sí? Dios le va a dar, la Biblia dice que Dios alimenta a las aves y le da el color y el lirio a los árboles. Dios no necesita de ti para ir a alimentar a una persona porque todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos estar con una tristeza, ay pobrecito y pobrecita, le voy a llevar porque si yo no le llevo no va a comer. No señor, así no es. La palabra de Dios dice aquí, no con tristeza ni por necesidad. Al contrario, dice aquí, es que tienes que ir generosamente a llevar, ¿sí? Eso que Dios puso en tu corazón, a una familia, a una persona del sector, ¿sí? A una persona de la comunidad, o algo que tú quieras sembrar a alguien. Y eso es importante porque Él está diciendo aquí, pero esto digo, el que siembra escasamente segará. Ese es otro principio. Entonces, principio número 1, Dios te da si quieres sembrar. Principio número 2, Dios es el que va a poner en tu corazón lo que tú quieres sembrar. Dios te va a poner en tu corazón lo que tú quieres sembrar. Principio número 3, no vas a andar pensando en la tristeza y en la necesidad y que es una obligación de hacerlo, porque no es así. ¿Sí? El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a los corintios, le dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y acá dice, porque Dios ama al que da con alegría, Dios lo ama. Hay unas personas que dicen es que Dios bendice, y no es Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? Entonces, vamos a ir mirando esos principios al momento de la siembra, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios. Yo estoy leyendo el capítulo 9, ¿sí? De Segunda de Corintios. Y lo estoy leyendo porque, pues, obviamente anoche leí el 8. Y mañana, si Dios nos da vida, leemos el 10. ¿Sí? Y es que venimos leyendo y ahora estamos en la ofrenda para los santos.
que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios cómo es que se debe dar, ¿sí? Cómo se debe dar. Y anoche explicábamos cómo es que debemos dar. Ahora, ¿por qué dar esta ofrenda? Sabemos que el apóstol Pablo, su misión de la ofrenda era para repartirla a los pobres de Jerusalén. El apóstol Pablo, cuando usted lee sus 3 viajes misioneros y usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 15, los otros apóstoles le pidieron el favor y le dijeron: Pablo, es necesario que te acuerdes de los pobres. Y eso fue algo que el apóstol Pablo llevó siempre en su corazón: trabajar por los pobres, ¿sí? Y llevar una ofrenda a Jerusalén a los pobres, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo aquí enseña cómo es que se debe ofrendar. Entonces en en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos cómo tenían que hacer, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, ojo que eso es bueno saberlo. ¿Para quién es la ofrenda? Para los santos, ¿sí? A veces quieren recolectar ofrendas para embolsillársela a una sola persona. Y aquí, cuando yo leo la palabra de Dios, la ofrenda es para los santos. Yo lo leo aquí, no sé cómo leerás tú allá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces el apóstol Pablo, ¿sí?, vino y recolectaba la ofrenda para llevar, ¿sí?, a los santos, a los necesitados. Hoy se recoge ofrenda en los lugares del templo, que para hacer una cosa y que para hacer otra. Pero yo leo las cartas del apóstol Pablo y en las cartas del apóstol Pablo todavía no he podido encontrar que se recolecten ofrendas para hacer templos. Yo no lo he encontrado. Posiblemente usted sí, ¿sí? Entonces, pero el apóstol Pablo recolectaba ofrenda para llevar, ¿sí?, para llevar a los necesitados, ¿sí? Y él está explicando acá en 2 Corintios capítulo 9, como estábamos leyendo, ¿verdad? En esta versión él está diciendo aquí: primero, el que da semilla al que siembra. Y estábamos diciendo, si tú quieres sembrar, Dios es el que te va a dar la semilla, ¿sí? Dios te va a dar la semilla. Si quieres sembrar, eso dice, el que da semilla al que siembra, ¿sí? Entonces yo lo leo así, acá dice así, mire, póngale cuidado. En el verso 10 de 2 Corintios, capítulo 9. Y el que da semilla al que siembra y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, para concluir, si quieres sembrar, Dios te da la semilla, ¿sí? Dios te va a dar la semilla. Segundo, si quieres sembrar, hazlo como diga tu corazón. Cada uno de cómo propuso en su corazón. Si quieres sembrar, hazlo, ¿verdad?, generosamente. No hagas nada con escasez, porque dice el apóstol Pablo aquí a los corintios: el que siembra escasamente, escasamente segará, ¿sí? Entonces procura hacer una buena siembra, ¿sí?, allí a una familia pobre que esté en el sector, a un familiar tuyo, ¿sí?, a una iglesia donde tú puedas sembrar y allí se pueda de alguna manera disfrutar de esa siembra y Dios te va a bendecir. Es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios en el capítulo 9. Hermoso, ¿sí?, leer y saber cómo es que vamos a hacer una siembra, una ofrenda para los santos, porque esa fue la visión que se le encomendó al apóstol Pablo. Lea el libro de los Hechos,
Y mira los 3 viajes misioneros de Pablo. Y Pablo siempre quiso, ¿sí?, trabajar por los necesitados, trabajar por las personas que eran pobres y recolectar una ofrenda para llevarlas a ellos, ¿sí? Y así nosotros tenemos siempre que procurar trabajar, ¿sí?, en el bienestar de los necesitados. Dios te bendiga, ¿sí? Te invito para que cada día leamos la palabra de Dios. Dios es bueno y es misericordioso. Sigue esa vida llena de felicidad y Dios nos bendiga siempre a nosotros. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro y nos vemos mañana. Bendiciones.